Cuando un jugador de fútbol tiene talento, cuando tiene el temple de hacer cosas distintas en la cancha, se nota. No hay necesidad de que éste hable tras micrófonos ni de que le hagan una campaña en las televisoras, o en su defecto, de que haga presión a su club para que lo dejen ir a un fútbol que quizá esté muy por encima de su nivel. Un gran jugador de fútbol lo demuestra en la cancha y muchas veces en silencio. Hoy traemos para ustedes el video con la frase incluida de "se los dije", y debo de aclarar que no es por desearle mal a nadie. Ahí expusimos las razones por las cuales JJ Macías simplemente es un jugador más del montón. Un tipo encaprichado, soberbio, ególatra y lo peor, con poco talento para jugar al fútbol. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos, lo dice la historia, lo dicen los números, lo dice la realidad por la que pasa tristemente este futbolista que se fue de México apestado. Sí, un tipo que hizo pedazos el vestidor de Chivas, más de lo que ya estaba, por sus formas de llevarse dentro del círculo, tanto que sus propios compañeros dieron a entender que era un tipo gris y agrandado. Hasta con el Pollo Briseño se peleó, incluso en voz de Aris Hernández, quien probó las mieles del último campeonato Chiva, dijo que este sujeto carecía de humildad. Así fue como José Juan Macías terminó siendo un ente tóxico que se escudaba en el "no me dejan ser", en el "me tienen envidia", en el "enemigo del mexicano es otro mexicano". Puras burradas y pretextos de un tipo sin calidad, pero lejos de toda esa crítica, Macías es un higadito dentro y fuera de la cancha por una simple y sencilla razón. Al tipo no le costó el más mínimo esfuerzo de llegar a debutar, pues un sujeto de su calaña es el vivo ejemplo de un futbolista acomodaticio por haber nacido en cuna de oro. Prepárate, porque este video enojará mucho a los pobres seguidores del fracaso llamado José Juan Macías. Es por eso que hoy te presento Adinerado, Fracasado, el karma que destruyó a JJ Macías. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. José Juan Macías es el típico ejemplo de un futbolista acomodado en un equipo de fútbol, el que tuvo que soltar una feria para que se llevara un proceso en el club profesional como lo es Chivas. Pues la historia y los hechos marcan que este jugador a duras penas movió un dedo y ya lo estaban debutando en primera división. Así fue, de ese tamaño. Muy poca gente sabe de dónde viene Macías. A simple vista y por su cara, muchos dirían que no se le ve por ningún lado que sea millonario, pero realmente lo es. Macías nunca sufrió ni para ser futbolista ni para vivir en lo social, por lo que su historia se sale del argot del famoso futbolista humilde que sortea muchas trabas para poder llegar lejos, así como Messi, Cristiano y muchos cracks del fútbol mundial que en su mayoría tuvieron una vida de perros antes de hacerse profesionales y destacar en la élite futbolística. Sin embargo, José Juan no es de esa calaña. Para él, la pobreza en su núcleo familiar nunca existió, pues siempre lo tuvo todo a la mano, y de hecho, el responsable de que Macías tenga esa mentalidad tan sobrada es su padre, quien lo colocó también en Chivas y a quien siempre, en entrevistas, ha dicho el futbolista que él es el principal responsable de su carrera. Sin embargo, en muchos clubes del fútbol mexicano el que paga manda y el ser cantera aplica siempre y cuando haya billete de por medio. Macías se inició en Chivas desde los 5 años porque su papá es chiva de corazón. Desde ahí se le inyectó esa idea de ser el mejor, que de hecho, según Macías en su vida, solo tenía el plan A y el plan B. Uno era ser empresario como su papá y el segundo era ser futbolista. Con el apoyo de su familia, pudo completar el segundo sin dejar de lado que si algún día llegara el fracaso, este podría hacerse cargo del negocio familiar. Fue así como Macías se creó un carácter frontal, nunca como un empleado más, sino como un tipo que siempre estuvo creyente de que si iba a ser futbolista era para llegar lejos, y no quedarse en el conformismo de cualquier equipo mexicano como en su momento lo dijo en entrevistas, que el futbolista mexicano es muy comodino y prefiere estar en su zona de confort, porque les duele dejar a su familia. Oh, grueso error de un tipo con apenas 22 años de edad, que vive en la ignorancia total y en el pensamiento absurdo que dice que todo lo resolverá papi. Macías no sufrió, no tuvo carencias, nunca supo lo que era forjarse una mentalidad con base al sufrimiento ni a la carencia económica.
Macías no sabe lo que es ganarse el pan con base al esfuerzo del día, pues es un claro ejemplo de la fantochería de un jugador con billete. Pues la cuna de oro donde nació fue la única que conoció. A su vez, nunca nadie le negó nada y cuando ese día llegó, cuando le pusieron una hasta aquí, nunca se disciplinó. Entonces vino el lloriqueo y la queja que todos conocemos. Me tienen envidia. Típica frase que siempre sale a relucir de un tipo que al no poder hacerse un espacio dentro de un equipo por falta de calidad o en su defecto, cuando no aguanta la crítica a su triste realidad. Macías poco habla de sus padres. Lo que se sabe es que el señor es un personaje muy poderoso en Guadalajara, director general de una prestigiosa marca de aceites, que tiene muchas influencias y que nada le hubiera costado poner a su hijo en el cuadro titular del Guadalajara cuando apenas tenía 18 años, sabiendo que su hijo tenía todo menos olfato goleador. No en Chivas. Aún así, este es un ejemplo de muchos que hay en las canteras del fútbol mexicano, porque el que nace en cuna de oro paga y debuta. El que tiene dinero tiene más probabilidades de hacerse profesional, un sueño de muchos que solo pocos pueden completar. Es chistoso, en una entrevista que la revista del corazón masculino GQ le hizo a Macías luego de que el fútbol estuviera por reiniciar en el año 2020, ahí pudimos encontrar una serie de tonterías y sobre todo, de cómo los medios de comunicación pueden inflar de manera estratosférica, ya no digamos a un jugador de fútbol, sino a una persona. Macías es el prototipo de niño bien que sueña con ser futbolista de clase mundial. De hecho, en varias entrevistas, incluso en esta que le hizo esta revista norteamericana que se dedica a la moda, estilo y cultura masculina. O sea, en pocas palabras es una revista para niños bien o para quienes sueñan con ser niños bien aunque no tengan ni para comprarse un bolillo. Macías comentó que desde niño el sueño es ir a Europa. Desde ahí sabemos que a este poco o nada le interesa o interesaba trascender con Chivas. Desde esa declaración uno puede dar cuenta del interés que un futbolista tiene por su club. Además, durante todas las respuestas de este jugador a muchas preguntas muy triviales y del corazón, el mismo Mequetrefe en sus respuestas nos dio prácticamente toda la información del por qué siempre Chivas le valió un reverendo pepino. Y no solo Chivas, sino el León, a pesar de que ahí le haya ido bien a secas gracias a que en muchas ocasiones solo le tocaba empujar balones y a pesar de no jugar aquella final. Aún así, Macías modelaba con ropa marca Dior, muy de tacuche casual, mocasines, tenis de marca, fotos y fotos y fotos, todo un divo de la moda y del fútbol. Para Macías, la humildad nunca ha existido y ojo, no confundir con ser pobre. La humildad no necesariamente es ser pobre. Si nos vamos a su significado, la humildad en una persona se refiere a que ella no tiene complejos de superioridad, ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos y logros. Mucho menos los usa para pisotear a las personas de su entorno. Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. Si ese concepto no les gusta, entonces nos vamos al diccionario de la RAE, la cual maneja que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Cual es básicamente lo mismo que la primera, así que luego de decir que la camisa de Chivas nunca le pesó, de que las envidias, de que no le dejaban crecer, de que él tiene mucha calidad, de que él merece estar en Europa y que merece triunfar porque para eso se hizo futbolista, nos deja en mucha evidencia de que este sujeto jamás conoció ni conocerá la humildad. O tal vez su evidente fracaso en el Getafe lo haga comprender mejor este concepto. Justamente tocando este tema, hace algunos ayeres, Edwin Aris Hernández hizo referencia a esto y dio su opinión referente a José Juan, con quien le había tocado jugar cuando este había sido promovido al primer equipo. De hecho, Matías Almeida lo llevó justamente a la final, esa que disputaron contra Tigres y que ganó Chivas en casa. Ahí, en la banca, estaba Macías con el argumento de que era un nuevo prospecto y como ustedes saben, a la cantera hay que darle chance, no importa si los acomodaron o no. Que les den chance es lo importante. Bueno, pues Edwin en su momento dijo que este jugador se sentía que traía las perlas de la Virgen en los pies y que creía que por su situación económica ya merecía estar ahí, haciendo alusión de que al chavo le faltaba fútbol para ganarse un lugar en el rebaño, pero como ya sabemos, siempre el que paga manda.
Edwin solo se remitió a decir que si el chavo quería superarse y sobresalir, tendría que cambiar esa actitud tan agrandada y soberbia, cosa que a la fecha no ha hecho. Macías también es el ejemplo de la doble moral de un tipo que regresa con la cola entre las patas luego de irse de casa. Cuando este se fue de Chivas a León, no pasó en abrir la boca. Incluso Alexis Vega, en su momento, dijo que las declaraciones del entonces jugador de León le tenían sin cuidado. Si bien un jugador de fútbol se debe de expresar y decir lo que siente, ser frontal como muchas veces este sujeto lo confunde con solo hablar estupideces, decir tonterías y jalar agua para su molino, hacerse la víctima para que no lo critiquen, triste pero cierto. Tener a un sujeto así en el vestidor era una patada en los huevos. Lo que es una realidad es que Macías jamás conocerá la humildad. Cuando una persona se expresa y confunde en decir las verdades con lloriqueos, simplemente se puede catalogar como cinismo. Como complemento, en algún momento cuando Macías ya se quería ir de Chivas y no soportaba estar más en el equipo, se dijo que su papá quería pagar su carta de $15 millones para así colocar a su hijo en Europa. Eso no pasó solo de una teoría, sin embargo, lo cierto es que su traslado al viejo continente, la injerencia paterna, siempre estuvo presente. En un video pasado hacia este jugador, comentamos sobre la arrogancia que este destilaba y sobre cómo ayudó a destruir el vestidor de Chivas al no tomarse en serio los colores del rebaño. Pero para reforzar mejor esto, vayamos al significado del concepto y sobre todo, comparemos lo que dice. Con todo lo que ha dicho Macías cada que le prestan un micrófono porque, ojo, cuando llegó a España, luego de ser prestado, ni siquiera el Getafe lo compró, y eso fue gracias a que Miguel González Mitchell, un técnico fracasado en el fútbol, quien luego de abandonar el barco de Pumas cuando el COVID entró a México, por un palancazo, logró hacerse de un puesto técnico en España. Y fue quien pidió entre comillas los servicios de Macías. No olvidemos al papá de este sujeto, quien fue un engrane fundamental para que esto pasara, para que se fuera a España como una disque joya, porque ojo, aquí hay otro punto muy importante. Tan solo identifiquen a los medios que le echaron flores a este sujeto luego de que se fue a España por la puerta de atrás del Guadalajara y de la selección mexicana. De hecho, si vamos de nuevo a esa entrevista en la revista GQ, nos daremos cuenta que este futbolista es una gran mentira en lo que dice y en lo que hace. Pero primero, lo primero, el significado de arrogante es simple y llanamente el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros, basado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios o concesiones que el resto. La arrogancia es un defecto del carácter que consiste en ser altaneros, presuntuosos, prepotentes o soberbios, y surge como consecuencia de la necesidad de alimentar y proteger un ego frágil. Si analizamos bien las palabras anteriores, encontraremos que Macías es un personaje que desde muy niño ha tenido un ego muy frágil, pero se ha escudado en su retórica crítica y muy vaga sobre el fútbol, sobre lo que él cree ser y a lo que realmente aspira. Porque para un tipo presuntuoso y soberbio como él, al no tener la suficiente calidad para jugar al fútbol, pero sí el dinero necesario para proyectar su carrera, entonces se hace a la idea que es bueno, que tiene calidad y que merece estar en donde pocos están. O sea, merece más que los demás. Recordemos muy bien las palabras de Aris Hernández, quien lo describió como un chico que cree que por su posición económica merece más que los demás. Bueno, sobre la entrevista en la revista GQ, que de entrada pierde toda credibilidad en su titular al decirle al futbolista genio y también en algunas líneas le llama referente, y que pareciera que esa entrevista fue pagada por el jugador o más bien por su papá, hay una pregunta que le hacen sobre Tokio, que dice lo siguiente: ¿te estás imaginando en los Juegos Olímpicos de Tokio? Y la respuesta del jugador fue la siguiente textual: claro que sí me imagino. Quiero estar y voy a estar. Voy a trabajar en el césped para que sea inevitable que me vean y me convoquen. El punto es también ir a ganar la medalla de oro. Palabras más, palabras menos. Al fin, solo palabras que se lleva el viento, dijera la famosa frase. Poco menos de un año, Macías fingió una lesión para poderse ir a Europa en calidad de préstamo.
No acudió a los Juegos Olímpicos porque para él la meta no era estar en la selección, no era estar en Chivas, no era realmente ser un jugador de fútbol, sino la meta era llegar a Europa y que hablaran de él como un futbolista promesa, una joya, un goleador nato, un tipo que mueve los hilos de su equipo, como en esa misma entrevista lo dijo en una pregunta sobre la definición de sus proyectos, donde el jugador mencionó que tiene metas altísimas porque desea un grupo que confíe en él como delantero y que lo vean como al tipo que pueden hacer crecer. Si nos damos cuenta, Macías es un experto hablando, diciendo estupideces y creando falacias en su mente. Es alguien que hace maravillas con el micrófono, que puede bajarte el sol, la luna y las estrellas haciendo uso de su optimismo barato, que puede criticar lo evidente de la liga y hacerse fanáticos, que puede incluso ser el mártir en un equipo, todo porque no le pasan la pelota, escondiendo su falta de compromiso, responsabilidad y su carencia de habilidades técnicas en el área. La arrogancia de Macías es y será su peor enemigo por siempre. Cuando este ente llegó a España, rápidamente le pusieron una cámara y vomitó. Ya lejos de su país, todo lo que pensaba del fútbol mexicano volvió a relucir. Habló de que al futbolista mexicano no lo dejan crecer, lo venden en millonadas, algo así como la entrevista de GQ. Ahí fue más explícito. Textual, dijo que los europeos prefieren irse con 4 millones a Sudamérica y traerse a 4 o 5 güeyes de allá. Así textual, las expresiones de Macías cuando habla de ese tema son de un tipo muy agrandado y que siente que nadie lo merece. En su entrevista en Getafe se mostró de la misma forma, agrandado, soberbio y no le pesó la mano para despotricar contra el fútbol mexicano, que es una liga inflada y demás, cosas que ya sabemos. Desgraciadamente, la ignorancia de este sujeto es dantesca. Habló sobre que la liga está superinflada, pero olvidó que él es producto de ese globo que arman los medios para que los jugadores puedan salir a Europa. Él mismo, con ese comentario, escupió hacia el cielo. Pero yéndonos más allá, Macías prefirió hablar antes de tiempo. Cuando empezó la liga, Michel le dio confianza, pues fue el que lo había pedido, ya que el Getafe en la vida lo hubiera visto. Sí, un equipo de media tabla para abajo que aspira generalmente a no descender y a puestos europeos de vez en cuando. En los primeros 8 partidos, Macías a duras penas pudo completar más de 130 minutos en la cancha, donde consiguió un empate y 7 derrotas. Tal parece que el sueño europeo no era el que le habían contado. Sus palabras solo quedaban en el recuerdo. Aquellas que decían que él merecía más, que merecía estar en Europa. Lo más chistoso de todo es que en esa entrevista, el periodista que le preguntaba sobre su llegada a España se tomó el lujo de jugar con su soberbia. Le tiró un buscapiés sabiendo de la arrogancia del futbolista y le preguntó que si no estaba feliz porque iba a jugar en el Santiago Bernabéu o en el campo del Barcelona. A lo que el delantero la logró cachar y no evidenció tanto sus logros personales ni su ambición, por lo que dijo que solo serían un partido más en su historial y no le alegraba ir a jugar a esos estadios. Aunque por dentro Macías sabía que ganas no le faltaban de ir a pedir un autógrafo a Benzema o a Sergio Busquets. A José Juan lo persiguió el karma hasta la fecha, porque cuando un futbolista sin calidad y con lana solo ve por su beneficio, el tiempo y los hechos se encargan de ponerlo en su lugar, a donde pertenece, pues este sujeto se fue muy de hambre y por hacerle la chillona a Chivas. En su necedad y poca empatía con los colores rojiblancos, solo ocupó a Chivas como trampolín para irse, para ir a buscar la gloria pero encontrando el fracaso. Porque Macías es el prototipo de jugador que abunda en muchas canteras, soberbio y con dinero, hijo de papi, el cual nunca conoció lo que es el esfuerzo y sobre todo el luchar contra corriente durante todo su proceso. El tener negativas desde abajo, nunca conoció el machete, ni siquiera el que le pusieran trabas para seguir. Cuando un futbolista crece así, es probable que su fracaso sea inminente porque nunca sabrá cómo reponerse a una negativa y eso pasó en Guadalajara, que ni sus mismos compañeros lo soportaban y tuvo que escudarse en su palabrería barata para poder destacar. Hoy a Macías se le conoce como este futbolista apestado, hablantín, leguleyo y soberbio, aunque sus paleros se molesten. Hoy su realidad es totalmente un merecido infierno, porque llegó a un equipo donde el técnico que lo llevó fue cesado por malo y el que está en estos momentos ya se dio cuenta de que es carente de calidad. Y seguramente aún se pregunta cómo es posible que el equipo haya traído a ese tipo de refuerzos.
Porque un buen equipo de fútbol no debe de tener egos ni soberbia. Por esa razón, Macías poco o nada encajará en Europa, en un club lejos de los tentáculos y del dinero de papi. Porque para crecer y trascender, debes probar y conocer la humildad, y no solo fijarse en uno mismo. Por eso, la soberbia siempre será el mayor cáncer mental de un futbolista. Condenado y frustrado está Macías, lejos de hacer una gran historia, al menos en sus sueños y aires de grandeza, muy distante a millones de años luz de crear un legado que jamás podrá obtener. Pero dime, ¿crees que Macías logre repuntar su carrera en Europa? Déjame tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.